autoestima, identidad también están muy, muy relacionadas. Porque es quién soy yo. Es muy peculiar preguntar quién eres y que muchísima gente se defina por su profesión. Pero ¿y si no eres eso, qué eres? Claro. Y aparte de eso, ¿qué eres? El éxito es lo que hablábamos antes, está asociado a factores externos. Por lo tanto, cuanto más te centres en el éxito externo, más desconectada estás de ti. O sea, puedes no saber querer a los demás también. Sí, y puedes no quererte y saber querer a otros. Nunca nadie me había preguntado esto. Marina, esto es un gran tema. A la Tienda Roja, un podcast creado por Marina Villanueva. Hoy vamos a hablar de amor. Y diría yo que vamos a hablar del amor que siento que es el que más necesitamos. Porque por más relaciones que tengas y por más amor que puedas dar y recibir, siempre creo que el más importante es el amor que te puedas dar a ti misma o a ti mismo. Hoy nos acompaña Andrea Martínez. Ella es psicóloga, experta en autoestima y autora del libro Déjate en paz. Buenas tardes, Andrea, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Qué gustito estoy aquí. Sí, ay, qué bien. Es que lo que no saben es que hemos estado aquí un rato charlando tú y yo. Sí, Gracias sí. por invitarme. A ti por venir desde otro lugar, además. Sí, eso indica un compromiso y unas ganas por venir y por estar aquí, o sea que te lo agradezco. Gracias. Además es nuestro segundo intento también. Sí, además es que fue un día intenso, el primer intento, el día de la Dana. Sí, esto tiene una anécdota importante. Sí. Era justo el día, Era justo además. el día de la Dana el que tú ibas a venir, Andrea, venías de Valencia, o sea que es que... Y fue increíble porque fue como, creo que no voy a poder venir, o sea, hasta el último momento estuvimos mirando, ¿te acuerdas? A ver si, creo que han parado todos los trenes, que no sé si lo van a reactivar o qué ha pasado, no sabíamos la magnitud de lo que estaba llegando. Qué fuerte. Sí. Ahora acabo de volver a revivir ese momento, la incertidumbre de ese día. Pero aquí estamos. Sí. Aquí estamos, lo hemos conseguido, sí. ¿Cómo fue? Mira, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue para ti como psicóloga ese momento? Fue complejo porque había tanta incertidumbre al principio que realmente no sabíamos, los propios valencianos, lo que estaba ocurriendo. Yo vivo a caballo, estoy por amor en Cambridge, en Inglaterra, y yo soy de Valencia. Mi familia vive ahí y entiendo que de momento mis raíces se van despegando cada vez más de ahí, pero una parte está ahí. Y yo en ese momento estaba pasando una temporada, yo creo que estaba un mes en Valencia y acaba de llegar relativamente hacía una semanita y media. Y en el centro de Valencia no pasó nada. Entonces, ver en las noticias que a 10 kilómetros de tu casa, 10 literalmente andando, estaba ocurriendo eso, era como estar en una pesadilla. Total. Como si hubiese una frontera entre el extrarradio y el centro que no te permitía obtener la información. Y veíamos imágenes desoladoras, terroríficas y mucho pánico en la propia ciudad. Claro. Todo el mundo tenía miedo, los supermercados estaban sin comida porque no podían entrar las mercancías. Y como psicóloga, mi impulso fue utilizar las redes sociales para poder brindar ayuda, apoyo, de la forma que fuese. Lo que pasa es que también entiendo que en ese momento una persona no va a pedir apoyo psicológico. Antes buscas estar a salvo. Total, la seguridad. Sí. Entonces, sí que fui, en la medida de lo posible, un pequeño altavoz, pero creo que el trabajo es ahora, ¿eh? Un año después. Claro, ahora es cuando viene, cuando tú bien dices, ¿no? La parte de supervivencia ya está, bueno, pues asumida, ¿no? En cierto modo, habrá casos de todo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ahora es cuando viene la preocupación por todo ello, ¿no? Bueno, de hecho, Amazon ha dimitido, o eso parece, sí, que está en ese proceso. Imagínate, un año después. ¿Cuánto se puede alargar el dolor de esas personas? Total. Entonces, bueno, creo que llega un punto en el cual intentas normalizar, intentas seguir adelante,
Pero la dana, cada vez que escuchas la palabra es como que hace unas semanas hubo otro aviso. Pues, yo recuerdo estar trabajando en sesión con diferentes personas que habían vivido la dana en primera persona y cuando volvimos a recibir la alarma había picos de ansiedad, de estrés por parte de esas personas, lógicamente. Piensas que eso va a inundar tu casa o que se puede ahogar a alguien que quieres. Y todos hemos tenido esa situación de yo paso por ahí o mi padre o mi madre pasa por ahí habitualmente. No les ha ocurrido nada porque no les tocaba en ese momento. Pero todo el mundo se sentía tan cercano a esa situación que inevitablemente es un trauma colectivo. Y es curioso porque fíjate que es algo que ha pasado circunstancialmente, por desgracia, en un momento puntual, pero evidentemente muchas otras veces no ha pasado, no ha ocurrido. Sin embargo, pues como tú bien dices, ahora cuando escuchas la palabra dana o cuando hay una alerta o cuando tal, claro, realmente te vas a ese momento, ¿no? Y en ese momento no vas a pensar en todas las veces que eso no ha ocurrido y que simplemente pues ha sido una lluvia un poquito más fuerte o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo funciona en este sentido el cerebro, ¿no? ¿Cómo asociamos esa situación? Y ahora la palabra dana. Pobres mujeres. Mi suegra se llama Dana. No me digas. Sí. Digo, pobres mujeres que se llaman Dana, porque enseguida yo veo la mirada de las personas. Es la Dana. ¿Quién ha hablado de la Dana? Bueno, es una reacción del ser humano para protegerse. Total. Y está bien que aparezca esa reacción. Sí, es supervivencia, ¿no? Lo que pasa es que va a seguir lloviendo. Pues de ahí a que el sistema nervioso se active de esa manera cada vez que haya una lluvia un poco más intensa, puede llegar a ser poco eficaz. De hecho, estas últimas veces lo cerraban todo. Claro. Por prevención. ¿Hasta qué punto? Es difícil, ¿no? Encontrar ese término medio. Complicado. Sí. Va a ser muy complicado en los siguientes años, sobre todo a nivel emocional. Sí, es un poco el efecto también de lo que pasó en pandemia, ¿no? Te quiero decir, al final, claro, después ha habido otros virus y hay otras epidemias y hay otro tipo de cosas, pero al final se te desata también esto, ¿no? Y hasta qué punto, pues luego hay medidas a lo mejor restrictivas que en un momento dado dices, ostras, pues no hacía falta tanto, ¿no? Pero claro. Fíjate, el tema de la pandemia. Tenemos como estructura temporal en nuestra mente pre- y post-pandemia. Sí. Todos total. tenemos la vida pre-pandemia y la vida post-pandemia. Ahí los medios de comunicación y cómo se nos ha contado la historia influye mucho en cómo nosotros, seres humanos, pues somos manipulables. Entonces, al final, en función de cómo nos cuenten lo que hemos vivido, vamos a ir construyendo nuestro futuro. Total. Tenemos miedo. Sí. El tema de la pandemia es algo que hemos intentado un poco esconder en una parte de nuestro cerebro, pero está ahí. Sí. Y bueno, el tema de los medios de comunicación, con la Dana pasa lo mismo. O sea, te quiero decir, al final también es esta parte de influir miedo, ¿no? En la población, consciente o inconscientemente, hay cada uno. Se hace uso de la psicología de las masas, que es infundir miedo para que la población sea más controlable. Una población ansiosa y miedosa es mucho más fácil de gestionar que una población fuerte. Y con decisión y con amor propio. Entonces no interesa del todo. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos entrando en un tema un poco complejo. En un berenjenal. Bueno, vamos a redirigir todo hacia lo que veníamos a hablar en principio, pero es maravilloso porque todo tiene relación al final. Acabas de hablar ahora mismo del amor propio, ¿no? Y sí, o sea, todo gira en torno a lo mismo. ¿Realmente la autoestima y el amor propio es lo mismo? ¿O hay matices? Hay matices, porque la autoestima en realidad es esa definición que hacemos de nosotros mismos en función de cómo hemos sido tratados por otros. La autoestima en realidad se va construyendo cuando somos niños. Y poquito a poco se va construyendo como la personalidad. Se va construyendo conforme vamos viviendo y en la relación con otros. Y luego el amor propio tiene ese tinte más romántico, más de empoderamiento contigo. Pero la autoestima, digamos que es un término más
más científico, más psicológico. El amor propio lo asocio más a la divulgación. Vale. Me parece más bonito, amor propio que autoestima. Sí, por eso la presentación pues la he hecho así, pero era algo que quería preguntarte, ¿no? Porque a mí me surgió, bueno, con la autoestima me surgió esto del amor propio, pero no sabía hasta qué punto realmente... Sí, yo para dividirlo fácilmente, amor propio está más asociado a una parte más romántica, más de fuerza, de empoderamiento, libertad, y autoestima está más relacionado con la evaluación que haces de ti. Relacionada con el otro, con cómo me ha mirado otro durante toda mi vida. ¿Qué papel tienen las creencias, por tanto, también en la autoestima al final? Porque ¿no? Es algo que formamos también en la infancia. Tienen un impacto importante porque las creencias yo las visualizo como si fuesen un filtro de unas gafas. En función de las creencias que tenemos, vemos el mundo de una forma u otra. Y esas creencias, algunas son heredadas, aprendidas, y otras las vamos conformando con las experiencias que tenemos en la vida. Esas que son aprendidas por circunstancias, pues nuestros padres, nuestros abuelos, los iguales con los que nos hemos juntado durante la infancia, digamos que era difícil no absorberlas. En cambio, las que vamos absorbiendo a lo largo de la vida siendo más adultos, ahí tenemos mayor poder de decisión, o se supone que sí. Depende un poco de las circunstancias vitales de la persona. Pero las creencias inevitablemente son ese tinte, ese filtro, ese cristalito de tus gafas. Pueden hacerte ver la vida negro o rosa, amarillo, de todos los colores. El problema es que las creencias, cuando se han instaurado, el cerebro humano quiere estabilidad, quiere equilibrio. Por lo tanto, va a ser difícil que la persona, si no quiere ver que la creencia podría ser diferente, que hay otras opciones, no va a querer cambiarlas. Total. Las creencias tienen una estructura fuerte. Pesan. Y algunas son muy útiles. Sí. Pero quizás han sido útiles para un momento de tu vida en el cual has tenido que estar defendiéndote o has tenido que vivir en modo supervivencia. ¿Y si ahora ya no las necesitas, pero sigues viviendo con ellas? Ahí es cuando empezamos a vivir de una forma poco útil. Ha sido útil, pero ya no es útil. Y nos cuesta desapegarnos de las creencias. Total. Se unen mucho a la identidad, de hecho. Sí. Yo soy, porque yo creo. Y ese yo claro. Es lo que no nos permite despegarnos. Totalmente. ¿La autoestima y el ego se relacionan? Qué bueno. Qué bueno esto, Marina. Te diría que sí. El ego, no soy de esas personas que creen que el ego es malo. El ego forma parte del ser humano siempre y cuando no sea el protagonista principal. Cuando es el protagonista principal, nos desconectamos de quiénes somos. Por lo tanto, autoestima, amor propio y ego ¿están relacionados? Sí. De hecho, personas que puedan llegar a tener la autoestima muy alta, muchas veces no es porque realmente sea una autoestima saludable, sino porque el ego haya alimentado ese necesito parecer fuerte, necesito parecer decidida, decidido para que no me coman los otros. Eso no quiere decir que luego, escarbando, veamos que las bases son fuertes. Quizás son de papel, de seda. Claro, totalmente. O sea, se me viene a la cabeza, ¿no? Personas que parecen como muy decididas, ¿no? Por ejemplo, o muy, pues entonces utiliza el término empoderada, ¿no? Que quizás esa imagen que tenemos de yo voy, ¿no? Yo voy para adelante con esto. Y te puede parecer que tiene una autoestima súper maravillosa y saludable y como tú bien dices, puede ser una coraza, ¿no? También, incluso de protección o
pues no sé, de ponerte delante de una pantalla para no ver esas carencias, ¿no? En el mundo de la música, el mundo de las celebridades, en muchas ocasiones, no todas, hay personajes públicos que están muy trabajados. En otras ocasiones, sobre todo en el mundo político, hay mucho ego, que eso no quiere decir que sea una autoestima alta. Y eso, sobre todo, lo podemos llegar a ver en situaciones, hablamos antes de la Dana, situaciones críticas. Vale. Ahí se puede observar si la persona tiene una autoestima saludable o es puro ego. Porque ves una inestabilidad. Y eso se ve en las facciones, en la expresión. No tanto lo que dicen. Lo que se diga, eso está medido, está trabajado y tienen un equipo maravilloso que les ayuda. Es sobre todo cómo la persona se mueve y va tomando decisiones en momentos en los cuales tienes que decidir ya. Cuando aparece el ego, se va a ver clarísimamente conductas egoístas, centradas en el individuo. Que amor propio, esto igual luego lo hablamos. Lo hablaba el otro día con unas amigas. Amor propio se ha relacionado mucho con el ser egoísta. Claro, es que me nacía esto ahora, ¿no? También preguntarte, exacto. Y creo que nos hemos pasado la raya. Nos hemos vuelto tan individualistas que la parte de tribu, la parte de pensar en los demás, del pensamiento colectivo, de soy yo y un grupo. No estoy solo en este planeta. Cada vez está desapareciendo. Se está difuminando en un discurso más individualista, más de yo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo gestiono mis cosas, yo pongo mis límites. Sí, yo soy la primera que esto lo habla con mis pacientes, en todos los talleres que voy haciendo. Pero, ¿cuál es el límite? Claro. Total. Bueno, tú misma al principio, ¿no? Decías que la autoestima también es cómo nos relacionamos con el otro, o sea, es vínculo con el otro, es sí, amor propio, ¿no? Por uno mismo, pero en cómo me relaciono. Entonces ahí aparece la tribu, ¿no? Necesariamente, o sea, por mucho que tú quieras amarte y tal, no estás tú solo. Entonces también mirar por el bien de los demás también es de alguna manera mirar por tu bien, ¿no? Hay un límite, ¿no? ¿Pero no crees en el contenido que consumimos ahora, en los libros que leemos? Quizá nos hemos pasado, y yo peco, y he pecado de ello, de individualistas. Sí, totalmente. Nos hemos olvidado que autoestima, amor propio, también es vivir con el otro. Porque no nos engañemos, no estaríamos aquí sentadas tú y yo sin los otros. Exacto. Claro, yo creo que hay una corriente de yo primero, ¿no? Y ahí pues quizás sí, o sea, evidentemente, ¿no? Está esta imagen del avión, ¿no? Con la mascarilla, que siempre te dicen, ¿no? Ponte tú primero la mascarilla, porque sin tú ponerte la mascarilla no puedes ayudar al de al lado, ¿no? Y vendría a ser un poco esto, ¿no? También, sí. O sea, sí, yo primero, pero no me olvido del otro, ¿no? Creo que nos hemos quedado en el me pongo yo la mascarilla y tú te buscas la vida, ¿no? Igual que me la he puesto yo, te la puedes poner tú, ¿no? Claro, yo creo que estamos pecando tanto de eso y como vivimos en una vida, sociedad tan rápida, estamos viviendo por y para nosotros. Y los demás, que se apañen. A no ser que estemos en una situación muy crítica, que ahí sí que aparece la solidaridad y demás. En la Dana se ha visto, por ejemplo. Pero ¿de verdad tenemos que esperar a que ocurra una catástrofe para ser solidarios, para ayudar a alguien en el metro, para saludar a alguien? No hace falta socorrer a otro, ayudar. Y ayudar es ser amable con alguien. Totalmente, total. Sí, una sonrisa, una palabra, un algo. Y eso es en el día a día, total, claro. Pero no tenemos tiempo. No, es que no tengo tiempo. ¿Y para qué? Uy, es que me va a mirar con mala cara. Y así estamos pensando todos. Claro. ¿Y quién va a dar el paso? ¿Dónde va a empezar ese efecto dominó? Sí. Interesante. Interesante.
hemos hablado antes, tú has comentado en algún momento autoestima alta o tal, pero yo sé que tú no eres muy amiga de clasificar la autoestima por alta o baja, ¿no? Por lo que he visto y lo que conozco de ti, sé que tú lo defines de otra manera y quería preguntarte cómo sería más correcto que nos dirigiéramos a esta clasificación de alguna manera para medir la salud de nuestra autoestima y por qué no te gusta tanto esto de alto o bajo, ¿qué hay ahí? El tema de alto o bajo, aparte de que las etiquetas, soy súper reacia a etiquetarnos en algo porque somos cambio constante. Nos pasan cosas. Yo siempre digo, cuando haces cosas, cuando te mueves, te van a pasar cosas. Si no quieres que te pase nada, no te muevas. Y aún así te pasa, aunque sea el tiempo. Eso es. Pero es como que nos da miedo que nos pasen cosas. Y la autoestima, que al final, o sea, me he repetido tantas veces hablando de este concepto, es algo mucho más sencillo. Es cómo vives contigo, cómo te relacionas contigo en el día a día. Hasta me da rabia hablar de autoestima a veces. Es alta y baja en diferentes momentos de tu vida, en diferentes momentos de tu semana. A las mujeres, cuando nos baja la regla, sube y baja. Y eso quiere decir que tengas que ir a terapia ya urgentemente porque tengo un trastorno bipolar. No, lo que pasa es que cambia y tiene unos ciclos. Es cierto que si te despiden del trabajo, va a pasar algo en tu autoestima, a no ser que lo estuvieses buscando. En ese caso, quizás sube. Pero la autoestima no vive en una burbuja. Se va a ver influida por cosas que nos pasen con los demás, cosas que nos pasen también con una misma, cambios vitales. Hay determinadas franjas de edad en nuestra vida que nos hacen replantearnos determinadas cosas, por norma general. Y eso es porque estamos socializados en un entorno, y el tema de los hijos, el tema de la estabilidad, el tema de qué estoy haciendo con mi vida, ¿ha sido útil todos estos años de trabajo? ¿De verdad quiero seguir por aquí? Pues son preguntas que nos llevamos haciendo desde hace milenios. Se van adaptando a las circunstancias, pero siguen impactando a nuestra identidad. Por eso te decía que autoestima, identidad también están muy relacionadas. Porque es ¿quién soy yo? Que esto es una pregunta que podría ayudarnos a dilucidar cómo se encuentra la autoestima de la persona que tenemos enfrente. Preguntarle quién es. En lugar de decir, oye, ¿tendré la autoestima alta o baja? No, te voy a preguntar quién eres. A ver cuál es la respuesta. Porque puedes saber quién eres y estar en un momento muy complicado de tu vida y decir que tienes la autoestima baja. O estar en un momento muy high de tu vida, te va todo bien, estás contento en tu vida amorosa, amigos, ocio, trabajo, pero le preguntas a la persona quién es y se queda callada y se da cuenta de que quizá no se conoce tanto como pensaba. Quizá ahí estamos hablando de una autoestima menos saludable, porque está dependiendo de personas, de situaciones, y cuando dependemos de algo que es externo a nosotras, ahí la autoestima es muy débil, muy frágil, porque si eso se va, claro, ¿qué va a ser de mí? Que una persona que me han despedido, pero sé quién soy más allá de mi trabajo, o me he divorciado, pero sé que me duele la situación, pero sé que soy una persona, sé quién soy más allá de la relación de pareja que he tenido. Es que fíjate que es curioso porque es muy peculiar preguntar quién eres y que muchísima gente se defina por su profesión, ¿no? Es como, sí, yo soy fulanito, vivo en no sé qué y soy, tacatá, lo que sea, ¿no? Psicóloga o soy, ¿sabes? Pero ¿y si no eres eso, qué eres? ¿No? Claro. Y aparte de eso, ¿qué eres? Y el malestar que eso genera. Totalmente. Pegarnos esa etiqueta de soy psicóloga y es en algún momento de mi vida quiero hacer un cambio de vida. ¿Qué va a ser de mí? Y yo esto lo veo cada vez que trabajo con alguien que está en un momento complicado a nivel laboral. Cuando una persona está mal en el trabajo, hay una ruptura en la identidad. Porque hay una lucha entre
me tengo que quedar porque llevo años diciendo que yo soy esto, pero emocionalmente no estoy bien, sufro. Y noto como mi cuerpo está en modo supervivencia todos los días porque lo estoy pasando mal ahí. Y no tiene por qué estar pasando nada malo en la propia empresa. Puede ser tú, que simplemente has evolucionado hacia otro lugar. Exacto. ¿Y qué papel tiene la autoestima en el cuerpo? Ahora que comentas esto, ¿no? ¿Cómo se refleja la salud de la autoestima a nivel corporal? Nunca nadie me había preguntado esto, Marina. Esto es un gran tema. Yo desde hace 5 años hago yoga. Antes del yoga, yo era la típica persona que el único deporte que me hacía sentir bien era salir a correr. Vale. Que es un poco huir de tu cuerpo, realmente. Si no eres consciente. Luego, si sales a correr, pero ya has aprendido a escuchar al cuerpo, todo cambia. Eres mucho más consciente de lo que está pasando en cada músculo. Yo cuando empecé a hacer yoga hace 5 años, aprendí y sigo aprendiendo a escuchar lo que puede contarnos nuestro cuerpo. Y la autoestima, el amor propio, ¿cómo está conectado al cuerpo? Yo ahí te haría la siguiente pregunta para saber si tú tienes esta parte, bueno, más identificada. ¿Conoces tu cuerpo? ¿Habitas tu cuerpo? Si es un sí. Sí, yo en mi caso sí, he aprendido a hacerlo, ¿eh? No hacemos aprendido, la mayor parte de mi vida, hasta hace unos años, no lo hacía, para nada. O sea, vivía con mi cuerpo porque estaba allí. Eso es. Y de hecho, la manera de vincularme con mi cuerpo era a través de la imagen que tú tienes de tu cuerpo, ¿no? Eso es. Hay una diferencia, ¿no? Entre cómo ves tu cuerpo a cómo lo sientes y cómo lo habitas. Hay un cambio muy grande ahí. Sí. Qué increíble que tengamos que decir, he aprendido a habitarlo. Total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, la mayoría de personas con las que me topo en el día a día, en el trabajo, son personas que ni siquiera se habían dado cuenta de que podían vivir el cuerpo diferente, habitarlo, identificarlo, cuidarlo, más allá de hago una dieta, restrinjo, maltrato al cuerpo. Tenemos más asociado el cuerpo a un decorado que a un lugar en el que estamos viviendo. Yo tampoco sabía que se podía hacer eso hasta que te encuentras con una filosofía de vida como es el yoga y dices, wow, que respiran, que hacen posturas de yoga en las cuales tienes que estar totalmente presente y ser consciente hasta de cómo estás poniendo el dedo gordo. Cosa que, por norma general, tú dices esto y dicen, vaya hierbas. Claro. Sí. Digo, bueno, vale, te lo compro. Pero sí, autoestima y cuerpo, es que en realidad autoestima está en todo lo que hacemos en el día. Y cuando alguien me dice, pero ¿antes te dedicas a trabajar con personas que tienen la autoestima baja? Y digo, no. Es que la autoestima es una capa de la cebolla. Quitas esa capa y para poder trabajarla tienes que acceder al núcleo y concebir al ser humano como un todo. Es lo que lo complica un poco. Y quizá el problema de la persona no es que se siente insegura, sino que es que vive desconectada siempre y tiene determinadas metas laborales, vitales, pero conexión consigo misma, cero patatero. Total, claro, porque normalmente la gente que llega a ti, Andrea, rara vez viene porque diga, no, yo es que tengo la autoestima baja o alta o poco saludable o muy saludable, o viene por cualquier otro tema, ¿no? Al final. Y ahí es donde tú tirando y tirando ves también como especialista, digamos, en esto que hay un tema. Sí, pero fíjate que a pesar de ser especialista no me llega nadie. Ya, qué curioso. Con ese motivo. Entonces es un poco como, pero Andrea, ¿a ti la gente te llega por eso? Y digo, no. Y mira que lo comunicas, ¿eh? Que no es que diga, me lo tengo callado, ¿eh? No, pero quizá he aprendido a comunicarlos de otra forma. Vale. Porque quizá esa persona que tiene una autoestima más debilitada en estos momentos es una persona que
vive por ir para el trabajo. Vale. Son como esos pequeños disparadores que dices, bueno, me puedo equivocar, pero parece que sí. Un problema de pareja, una ruptura, de repente se me cae mi mundo. Dices, quizá ahí puede haber algo también. La ansiedad. Cuando aparecen casos de ansiedad intensa, la autoestima está ahí. ¿Así? ¿Cómo se relaciona la ansiedad con la autoestima? ¿Has vivido la ansiedad alguna vez, Marina? Una vez, sí. He tenido ataques de ansiedad. Una vez tenía un negocio y no me había pasado nunca, y además fue una cosa como muy random, porque fue una noche viendo una serie y realmente notaba que me ahogaba, o sea, me moría literalmente. Y empecé a tiritar, o sea, no me podía mover, totalmente contracturada y estaba fatal. Al día siguiente fui al médico y me dijo, has tenido un ataque de ansiedad. Y yo, pero si yo estaba viendo la tele normal, ¿no? Y bueno, es que lo que te pasaba no te pasó en ese momento, te venía pasando, ¿no? O sea, ¿Qué te estaba pasando en ese momento a nivel profesional? Pues siento que era un cúmulo de agobio por un negocio. Entonces era un tema económico, era un tema también de mucha carga, ¿sabes? Tenía una niña pequeña, estaba tirando con mucho. Todo el día, sin parar, sin permitirme, sin escucharme, sin permitirme absolutamente ni un minuto para mí, ni de descanso, ni nada, ¿no? Y yo pienso que peté. Claro, ahí te das cuenta, cuando has dicho, estaba desconectada de mí. Total. Estabas en un modo de supervivencia, que la ansiedad al final, el otro día una persona me decía, es que la ansiedad es malísima. No es tan mala. Ha aparecido como un toquecito, una señal de alarma, es como alguien que te llama a la puerta. Ella va a llamar a la puerta varias veces, tic, tic. La primera va a ser algo leve, quizás me siento un poco embotada, como más acelerada de lo normal. Eso es la primera llamada. La segunda llamada va a ser, estoy como desmotivada, voy como pollo sin cabeza, no paro. Esa es la siguiente llamada. La tercera, en un momento de descanso, viendo una serie, estando tomándote un café en algún sitio, voy a empezar a notar palpitaciones. Y el tema del ataque de ansiedad sería esas palpitaciones multiplicadas por 100. Pero es la ansiedad, cómo va creciendo hasta que te hace parar en seco. Porque piensas que te está dando un infarto. Totalmente. Y no es un infarto. La mayoría de ocasiones. Yo siempre digo, si tenéis palpitaciones, ir al médico. Que quizá no es ansiedad. Que a veces decimos, no, claro, todo es ansiedad. No, que quizá no es ansiedad. Pero te das cuenta de cómo ha ido creciendo la ansiedad con el tiempo y no has ido viendo las señales. Que ese es un trabajo que yo hago constantemente. Que la persona entienda cómo la ansiedad va creciendo. No para eliminarla. Yo no quiero eliminarla. Yo quiero que aparezca cuando lo necesites. Y que tú seas capaz de identificar, está creciendo. Y ahí decir, pues quizá llamo a Andrea o llamo a mi psicóloga, porque sé que está creciendo. Y no identifico por qué, pero yo ya estoy haciendo una prevención. Claro. Si no prevenimos, vamos a dejar que crezca hasta los topes y ahí será cuando tengamos que trabajar de manera más intensa. Lo ideal es prevenir. Y la ansiedad puede aparecer pues por diversos motivos, pero realmente es vivir en modo supervivencia. Y entonces el cuerpo no diferencia si está viendo un guepardo o un león o estás teniendo un problema económico. Claro. Lo que ve es una amenaza. Total. Y si hay una amenaza, yo tengo que huir o luchar. Por lo tanto, todo mi organismo se va a poner en marcha para solucionar esto. Y va a hacer lo que sea, ¿eh? Sí, te va a avisar, te va a gritar o te va a parar directamente. Sobre todo en momentos de relax. Claro. Sí, a mí eso fue lo que en ese momento que yo desconocía absolutamente el tema y estaba desconectada absolutamente, yo decía, es imposible, ¿no? Porque yo asociaba la ansiedad a un ritmo rápido, al estar haciendo muchas cosas, y digo, si yo estaba parada en mi casa, es que no tiene sentido, ¿no? Pero claro, evidentemente era la consecuencia. Habrá aparecido no antes. Escuchar. Lo que pasa es que, seguro, bueno, tú has seguido con tu vida, tenías cosas que resolver y no ha aparecido. Hasta que estás durmiendo, estás en la cama, estás viendo una serie, estás de vacaciones, ahí voy a aparecer. Sí. Y te permite, la ansiedad, por muy desagradable que sea, te ha permitido llevar a cabo determinadas acciones para
sentirte mejor. Claro, exacto, totalmente. Bueno, esto también es lo que pasa. Es curioso, ¿no? Porque el cuerpo tiene un poder impresionante, ¿no? Y qué desconocido, ¿no? Cómo lo desconocemos totalmente, este poder tan grande que tenemos. Pero pasa también cuando las personas que trabajan a lo mejor en una empresa y demás, ¿no? Y de repente toman vacaciones y se ponen mal. O sea, me pongo malo cuando tengo vacaciones, ¿no? Y bueno, ¿hasta qué punto tu cuerpo te está avisando también, ¿no? Claro, es tu cuerpo diciéndote, he sostenido tanto Totalmente. que ahora que cuando estás descansando, yo necesito reponerme. Claro. Todo este sistema inmune estaba bajo mínimos, te vas a descansar, te vas a poner enfermo. Claro. Porque estás expuesta a todos los patógenos que Claro. hayas. Que quizás es algo que en otra ocasión pues, no entra en tu organismo. Pero si has estado sosteniendo niveles de estrés demasiado altos, porque el estrés, el cortisol, que es la hormona del estrés, está presente en nuestro día a día. Lo que tenemos que intentar es que esté en un umbral aceptable, relativamente saludable. Porque si no, sin ese puntito de cortisol no haríamos cosas. Claro. Y nos atropellaría un coche porque no seríamos capaces de reaccionar. Si el cortisol pasa de un umbral, estamos expuestos a ponernos enfermos, a no pensar bien. De hecho, yo últimamente, desde que me metí más en el mundo del yoga, empecé a aprender cómo la respiración puede ayudarnos a sentirnos mejor con nosotras mismas, con nosotros mismos. Cómo decidimos mejor si respiramos mejor. De hecho, acabo de hacer un taller hace unas semanas que se ha centrado específicamente en trabajar la respiración. Claro, ellas me decían, Andrea, tanta respiración. Y digo, ya me contarás dentro de unas semanas qué es lo que has notado. Entonces, cada vez más estoy poniéndole más cuerpo a mi trabajo y menos razón. Porque es una persona muy mental. Vale. Entonces, es mi manera de trabajarme a mí misma y darme cuenta, porque yo cuando me he dejado ayudar, los profesionales me han dicho, Andrea, eres muy mental, eres muy racional, ya sé por qué has estudiado psicología, para entender al ser humano desde aquí. Y dije, wow. ¿Y el cuerpo qué? Totalmente. En realidad empezó por esa pregunta que me hice yo a mí misma de, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Cómo me relaciono yo con mi cuerpo? Y todo eso fue el primer pasito para encontrarme este melón. Qué maravilla, me encanta que hayas encontrado esa parte del cuerpo, porque a mí también me pasó y bueno, ahora yo me dedico a acompañar a personas desde ese enfoque somático, ¿sabes? Es súper importante porque realmente hay mucha información, mucha información que más que pensar o saber, la tienes que escuchar. Y te dan, pues eso, muchas más herramientas a veces que lo que piensas, porque lo que piensas, bueno, qué es verdad y qué no es verdad de lo que piensas, ¿no? Qué es tuyo y qué no es tuyo de lo que piensas. Es buscar ese punto de conexión. No me voy a olvidar de todo lo que voy aprendiendo desde el punto de vista psicológico, pues conectar el cuerpo, la respiración, la relajación, el poder que tiene la visualización también. Que es hacer uso de tu cerebro y el cuerpo. Es el combo perfecto, en realidad. Sí, lo es. Antes en algún momento también, y esto tiene también relación con el cuerpo, has nombrado la palabra presencia. A mí me encanta esta palabra y es algo que yo traigo mucho conmigo siempre, a todas partes. O sea, para mí es lo que me ancla a todo lugar, es la presencia siempre. ¿Cómo se relacionan la autoestima y la presencia? Porque la presencia para mí es estar en la aquí y ahora, ¿no? Siendo consciente de que tú estás aquí y ahora. Y la autoestima habla del presente, habla del pasado, del futuro. No tiene en cuenta la presencia, la autoestima, tal y como está planteada. La autoestima es muy mental. El concepto en sí es algo muy mental. Habla de creencias, habla de evaluación que haces de ti. Habla un poquito de emoción. Si esa emoción es más agradable, pues te sientes más cómoda contigo, o menos, si es un poquito más desagradable. Pero la parte de la presencia no suele estar muy presente en las teorías psicológicas. En
está empezando a adentrarse ahora con las terapias de tercera generación. Se está teniendo pues el mindfulness, por ejemplo, se tiene en cuenta la presencia. Pues esto es relativamente nuevo, igual tiene 50 años, 40 años. Deberíamos tener más en cuenta la presencia, porque no sé qué opinarás tú. En la actualidad estamos cada vez menos presentes. Totalmente. A pesar de que tenemos muchísima información sobre lo importante que es estar presentes. Sí. Sí, o sea, siento, como tú bien dices, que hay muchísima más información y somos conscientes de lo necesario que es estar presentes. Pero hay tantos estímulos en el día a día y tanta rapidez por vivir que eso te aleja de la presencia. O sea, es la antipresencia. Quiero decir, al final es el ir a más cosas, es estar menos presente. Y hacer las cosas más rápido también es estar menos presente, porque es intentar traerte el futuro aquí, ¿no? De alguna forma. Y el futuro está allí, pero se trabaja desde el presente, con lo cual se trabaja desde la presencia. Sí, siento que hace falta reforzar esa parte. Total. Es interesante. No se está reforzando. Y yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que no interesa? ¿Por qué no interesa que estemos presentes? Quizás somos mejores pensando, si estamos más presentes, decidimos mejor. Totalmente. Entonces, realmente, aquellas personas que se estén haciendo este tipo de preguntas, que sepan que van a nadar a contracorriente. Que no va a ser lo más agradable del mundo. Entonces, a pesar de saber eso, te vas a embarcar en un viaje intensito. Sí. Porque estar presente es un desafío. Bueno, estar presente es estar presente con todo, ¿no? Sí, claro. No es cuando tú elijas. Con lo bueno y con lo malo. Quiero decir, al final también requiere un nivel de escucha y de conciencia que te va a llevar a escucharlo y tener presente, nunca mejor dicho, todo lo que esté pasando en ese momento, te guste o no te guste, ¿no? Quizá sería cuestión de que cada uno de nosotros encontrásemos qué es lo que nos permite estar más presentes. Un vehículo. Hay personas que quizás el deporte, otras es la escritura, que este es un gran tema también. Pero necesitamos encontrar espacios que permitan encender esa llama de presencia y así poco a poco ir extendiéndola a otras áreas. Porque estando pues, en la diagonal, claro. que voy a estar presente de repente, es imposible. Total. Sí. ¿Es imposible o no? Porque la presencia va también de uno mismo, ¿no? O sea, quiero decir, al final es más difícil porque tienes mucho más estímulos y es mucho más retador, pero la presencia va de ti. Con lo cual, si tú estás presente contigo, en teoría, pues lo que pase fuera no tendría por qué empaparte, ¿no? En este sentido. Llegando a un nivel hiper-zen, ¿eh? O sea, te quiero decir, ¿no? Me imagino el típico, ¿no? Que estos han hecho estudios también, el típico Buda o persona que viene, ¿no? De la meditación y demás, y lo plantan allí en mitad de una gran ciudad y está allí meditando como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eso es un nivel de presencia. Claro, pero esa persona lo ha trabajado en otro lugar. Totalmente. A lo que me refería con este vehículo es que quizá que la persona no empiece en el nivel más complejo, sino que empiece con pequeñas cosas, pues hago un deporte y voy a estar totalmente presente, o me pongo a escribir, o me pongo a hacer técnicas de respiración, que es una manera también interesante. Y luego de ahí, como una mancha de tinta, que se vaya generalizando a otras situaciones, porque empezar en el metro a estar presente, quizá no te apetece estar presente. Sí, también, quizás es el lugar donde menos te apetece. Pero es algo a trabajar. Sí. Yo cada vez me doy más cuenta de cómo mente y cuerpo, y es que esto siempre ha estado. Es que parece mentira. Acabamos haciéndonos las mismas preguntas siempre y digo, ¿por qué no avanzamos? No estamos evolucionando. Total. Mente-cuerpo. Los griegos hablaban de esto. ¿Por qué?
¿Por qué seguimos con esto? Claro, bueno, porque todavía tenemos cosas que seguir sacando, ¿no? Lo que vuelve es porque todavía te queda y aprendizaje, con lo cual... No, desde luego. Sí. Quizás también porque como hay tantísimas corrientes de todo, al final nadie tiene la verdad, ¿no? O sea, tiene que existir muchas verdades para que cada uno escoja la suya. Entonces siempre va a ser algo circular. Totalmente. ¿No? Y luego cada uno pues que vaya cogiendo. De hecho, por eso luego vuelven culturalmente, ¿no? Las tendencias de... no sé, se habla de los filósofos del siglo V, yo qué sé, ¿no? Y de repente es como que lo traes aquí y dices, bueno, si ya lo hablaban ellos. Claro. Pero bueno, después hubo los del siglo XVIII que hablaban otra cosa, ¿no? Y luego después lo recordarán, dentro de unos años estará como de moda eso, ¿no? Digo yo. Es lo que da un poco de rabia, porque Sí. ¿por qué no podemos ir cogiendo cositas de cada uno de ellos y vivir diferente? Porque a pesar de que tenemos mucha información, se nos está escapando la esencia, lo esencial de lo que es vivir. Hace un mes volvimos, hice mi segundo retiro y fuimos a Marruecos y el guía me preguntaba, bueno, ¿y la psicología? ¿Qué tal en Europa? Y cuando le devolví la pregunta y le dije, ¿vosotros la psicología cómo la lleváis? La respuesta, al principio, yo me quedé con los ojos como platos y lo entendí. Me dijo, no, es que nosotros realmente no la necesitamos. Vale. Y yo, wow. Y digo, vale. No sé si me va a sentar bien o mal. No, porque como nosotros trabajamos mucho la espiritualidad y culturalmente se centran en otros básicos. Se centran en la familia, se centran en la naturaleza. Concretamente donde estábamos, en el Sáhara, pues, maravilla. La naturaleza está ahí. Claro. Cosa que personas de ciudad hemos perdido. Y eso influye a nivel cerebral. La espiritualidad es su forma de conectar consigo mismos, aunque yo discrepo. Yo creo que la psicología debería estar más presente. Y luego utilizan la psicología para cosas muy críticas. Vale. Y me hablaba de alcoholismo, depresiones mayores, pero para el día a día utilizan otro tipo de medios. Claro. A día de hoy, ¿en qué creemos? La sociedad occidental, en el éxito. El éxito es lo que hablábamos antes, está asociado a factores externos. Por lo tanto, cuanto más te centres en el éxito externo, más desconectada estás de ti. Claro. Entonces, ¿esto quiere decir que tienes que creer en una religión para estar conectada contigo? Para nada. Pero sí que es verdad que tienes que creer en algo. Más allá de dinero, éxito, reconocimiento social. Porque eso es muy efímero. Claro. Y ahí entendí, pude conectar y dije, ya entiendo, porque en determinadas culturas, la psicología está para situaciones en las cuales no saben cómo gestionarlo, pero todo lo demás, lo que viene siendo quién soy yo, qué es importante para mí, cuáles son mis valores, mi propósito, lo trabajan con otras esferas. Y la parte de la tribu la tienen súper integrada. Sí, claro, es algo muy cultural también esto, total. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasa? ¿Los occidentales estamos cada vez más enfermos? Y más empastillados, por cierto. Sí. Sí. Claro, es que ahí tiene mucho que ver la cultura también, el contexto, ¿no? El lugar donde estás. Antes hablábamos de las creencias también, ¿no? Y también esto tiene que ver con la familia y con todo esto. Y pues en este caso es otro contexto y es otro lugar. Y que luego, hablando del contexto, en países en los cuales a nivel económico viven situaciones muy, muy límites, no se están centrando en la autorrealización. Exacto. Se centran en la base de la pirámide, que es las necesidades básicas, supervivencia, tener cubierto lo mío, lo de los míos. Sí.
Eso Total. es. Que a mí, cuando me repatea esto, si alguien que nos escucha se enfada, pues a mí me repatea. Una persona que venga de la India o que venga de zona central de África, diga, no, pues que ahí son más felices, están sonriendo. Y yo, ¡uy! Que estén sonriendo no quiere decir que estén felices. Claro. Lo que pasa es que ven la vida de una manera muy diferente porque tienen que sobrevivir. Y si nos pasase eso a nosotras, bajaríamos de la pirámide y diríamos, ¿tengo comida para hoy? ¿Tengo un sitio para dormir? Suficiente. ¿No tengo gran cosa de ropa? Me da igual. No es que sean más felices. Quizás son más agradecidos con lo que tienen, ¿no? Porque ¿saben lo que es no tener nada? Exacto. Entonces, claro, yo cuando escucho eso digo, me pica todo el cuerpo de pensarlo. Sí, es la visión occidental, ¿no? La visión turística. No, Del es que va a un increíble. lugar en modo turista, realmente, ¿no? Los occidentales a veces pecamos de... Sí. Bueno, se ha hecho de toda la vida, o sea, Sí. se ha ido a conquistar países y se ha impuesto, ¿no? También nuestra visión, o sea, esto es así. Como si tuviésemos la verdad absoluta y fuésemos superiores. Exacto. Pero si el contexto, a la hora de entender la salud emocional, es fundamental. Es cómo vivo y quién me rodea. Súper importante. Y también por rescatar algo que se me había quedado como pendiente de preguntarte de antes, y me interesa también, porque es una duda mía, ya. Cuando hablamos de autoestima en este caso, o sea, me surge como la típica rueda de la vida, ¿no? Se puede tener autoestima muy saludable en un área determinada de tu vida, pero no en otra. ¿Sabes? puede. En un mismo momento, o sea, hablamos del momento histórico, del contexto, de la cultura, pero hablando de mi vida, en ese momento concreto, puedo yo tener una autoestima maravillosa, no sé, con mi pareja, pero sin embargo cuando me vinculo en el trabajo, pues no, porque yo acompaño mujeres y esto pasa, ¿no? También mucho, o sea, es como me siento muy fuerte, no sé, por ejemplo, a nivel profesional, pero cuando me vinculo con alguien, me siento súper dependiente, ¿no? Esto también tiene que ver con la autoestima. En ese caso, yo si observase que una mujer tiene la autoestima muy consistente, fuerte en la pareja y en el trabajo siente más inseguridad, revisaría las bases de lo que consideramos la autoestima. Porque lo ideal, obviamente no vamos a tener la autoestima igual en todas las áreas de nuestra vida. Pero si tiene unas bases fuertes, se generaliza a cualquier situación, a pesar de que pues a lo mejor me llevo mal con mi compañera de trabajo o estoy en un cambio profesional y me siento insegura, llama a mi puerta el síndrome del impostor y pienso que me van a descubrir que no soy tan válida. Puede ocurrir esto, pero una persona que sí ha trabajado muy bien la autoestima es mucho más probable que sepa reinterpretar la situación y hacerle frente de manera diferente, a pesar de que la situación sea esa, que al final tener una autoestima más alta o más baja no va a hacer que la situación cambie. Claro. Es como tú interpretas la situación y qué recursos utilizas o aprendes para solucionar o para vivir mejor la situación que te ha puesto la vida. Entonces, si hay una diferencia muy grande, yo revisaría. ¿Qué está pasando ahí? Porque quizá hay una descompensación. Y si está muy alta en un área, pero si está tan baja en otra, algo está ocurriendo. Claro. Sí. Interesante. Interesante. Sobre todo en el tema pareja. Sí, ¿verdad? Claro, hay mucho tema allí. A mí cada vez más me está llegando mujeres que acaban de tener un conflicto importante con la pareja, no tienen por qué haber llegado a divorcio o a ruptura, están en un momento muy tenso y sienten que han perdido una parte de ellas mismas a raíz de ese conflicto.
¿Vienen por la autoestima? No vienen por la autoestima, vienen por un malestar. Me siento triste, no sé cómo solucionar esta situación. Yo no la voy a solucionar, y eso ellas lo saben. Pero ahí hay una descompensación, porque luego en las demás áreas son totalmente funcionales. Claro. Pero el tema pareja, el cómo nos relacionamos con el mundo, a mí me parece apasionante, ¿eh? Sí. Sí, esto da para un episodio solo para esto. Sí. No sabemos querer. Sí, wow. Claro, si no sabemos querernos, Exacto. cuando nos vinculamos con los demás, se une el querer de uno con el querer del otro. Y necesitamos querernos. Estamos volviendo un poco a lo del principio. Sí, este egoísmo total. que hemos llevado por bandera nos ha hecho olvidar que necesitamos de los demás. Y siempre vamos a necesitar de los demás. Y ahí aparece el amor. Claro. En todas sus vertientes, que no tiene que ser solamente la pareja. El amor con la familia, las amigas. Exacto. Claro, si no sabes quererte, no puedes querer a los demás, pero si sabes quererte, también, o sea, puedes no saber querer a los demás. También. Sí, y puedes no quererte y saber querer a otros. Sí. El peligro ahí es que te vas a agarrar mucho a esa relación, porque como sabes que contigo no estás demasiado cómoda, pues me agarro a la relación que tengo con mi padre, mi madre, mi pareja, mi amiga. Pero ¿y si te enfadas un día? Claro, se genera una dependencia total. Increíble, porque dices, ostras, y me he quedado desamparada. ¿Con quién estoy ahora? Claro. Entonces, es verdad que no es una condición el me tengo que querer para querer a otros. Si queremos que la relación sea duradera, sana, satisfactoria, lo ideal es saber quererse y también aprender a querer. En realidad es más intuitivo de lo que pensamos, pero como somos tan mentales. Claro, sí. Sí, al final es todo más sencillo, ¿no? O sea, sí, es mucho más sencillo. Pero lo más sencillo es lo que menos pensamos, lo que menos sentimos, lo que menos presente tenemos. Total. Bueno, estamos llegando al fin y a mí me gusta quedarme con ese mensaje de amor, así que estoy súper contenta con eso. Hemos empezado con el amor y acabamos también con el amor. Es un temazo el amor, ¿eh? A mí me está gustando mucho ese tema. Yo no sabía que la vida me iba a llevar por ahí, pero el tema del amor es que nacemos necesitando el amor de una figura, porque si no te mueres, literalmente. Un crío necesita el cariño de alguien. Total. Que le pueda cuidar y de hecho voy a abrir un melonazo ya para terminar, ¿eh? Terminamos con un continuará. Cuando hay una relación disfuncional entre hijo, hija, sobre todo hijas y madre, en la infancia más temprana, eso trae problemas psicológicos en la adultez temprana. Vale. ¿En qué sentido? Una mamá que arrastre una depresión, una mamá que haya sufrido maltrato, una mamá que no estaba muy presente. Esto influye a nivel emocional en esa criatura. En cómo se va a relacionar con el mundo, ¿no? Ahí hay una parte biológica, evidentemente, pero es que a día de hoy yo hago un recuento de las personas con las que he trabajado en sesión. La mayoría, un 60, un 70%, tiene una mala relación con su madre. Wow. Es un alto porcentaje, ¿eh? Sí. Curioso. Que eso también habría que ver cómo se relacionaba esa mamá con sus padres. Pero realmente la relación de la madre con la criatura es muy importante, sobre todo en primeros meses, años. Está mal visto esto, ¿eh? Esto que estoy diciendo ahora. ¿Ah, sí? Sí,
pues a mí me parece algo bastante lógico, ¿no? Sí, pero O sea, está mal visto porque eso quiere decir que la mujer se tiene que quedar en casa los primeros años. No, no, pues fíjate, yo no había pensado eso, o sea, no lo vinculo a eso para nada totalmente, ¿no? Al final. Me ha llegado mucho Vale. este tipo de feedback y digo, no, pues que a nivel biológico, si una mamá mientras está embarazada se somete a picos de cortisol altos, eso influye en el bienestar del feto, Claro. en el crecimiento. Esto también lo he visto en sesión. Pero bueno, o sea, eso no quita que tú estés trabajando, quiero decir. Ahora también Claro. tienes que ver cómo es tu profesión, ¿no? A qué te dedicas, si estás haciendo lo que te gusta, cómo cuidas esos momentos de descanso, ¿no? Es adaptar. Totalmente. Cosa que Total. adaptamos de verdad nuestra vida a nuestras necesidades. No, siento que la mayoría es un no, evidentemente. Es un no, yo tengo que seguir con este ritmo de vida, pase lo que pase. Y relacionado con el vínculo madre-criatura, 70%, ¿eh? Yo cuando yo voy analizando los casos que me van llegando y esta variable me pareció bastante curiosa. Sí. Y luego en la literatura, ¿cuántos libros hay de escritoras que escriben sobre la relación de sus madres? Apegos feroces. Ese libro es brutal. Fíjate el título. Apegos Vale, feroces. no lo conozco, pero investigaré. Y acabo de leerme dos más hace poco. Uno se llama Arundhati Roy. Ella es india y habla de la relación que tenía con su madre y empezó a escribir el libro porque su madre falleció. Sabía que iba a contar mucho y es esa relación de amor-odio. Y luego el libro no sé si habrás leído a Milena Busquets. No. Eso también pasará. También hay una intensidad en la relación con su madre. Entonces, en la literatura, yo en sesiones, esto se va repitiendo. Relaciones complicadas con una madre. Eso no quiere decir que no la quieras. Es que es una relación complicada. Total. Si eso no se llega a trabajar, empezarán a pasar cosas en cómo tú te relacionas con el mundo, en cómo te ves, cómo te percibes, lo valiosa que te percibes. ¿Y con un padre no ocurre? ¿No? Cuando hay esa relación con el padre. No tanto. Yo he sentido que se suele tener más vinculación. Yo creo que esto también es más educación, socialización de género. ¿Quién ha estado al cuidado de las criaturas hasta antes de ayer? Sí, total. Las mujeres. Total. Entonces, los padres estaban, pero iban y venían. Quizá esto cambia. En un futuro habría que ver qué pasa dentro de 20 años con estas relaciones madre-hijos, padre-hijos. Quizás más igualitaria. Pero evidentemente hasta ahora los casos que me llegan son mujeres que tienen a lo mejor 35, 40, 45, 50. Estaban más tiempo con sus madres. Claro. Y ahí habría que indagar un poquito más también en qué condiciones tenían estas madres. ¿Estaban solas? ¿Podían tener espacios de despotricar sobre la maternidad? Claro. Pero sí, el amor en la familia también es muy importante. Interesante. Es que el amor es muy importante. El amor mueve el mundo. Lo es. Así que hay que hablar más de estos temas y esas personas que sientan, pues sí, yo tengo una mala relación con mi madre, que no lo ven por perdido. Las relaciones son complicadas. Se pueden trabajar muy bien, siempre y cuando ambas personas quieran, evidentemente. Claro. Pero si podemos prevenir también esas personas que sean mamás ahora. Que lo tengan en cuenta las mamás que nos están escuchando. Claro, que tengan en cuenta esto. Que se cuiden, cuiden el coco para poder vivir mejor la maternidad también. Y si puede ser compartida, 50-50, mejor. Sí, mejor. Bueno, yo soy madre
Y yo sé que lo hago lo mejor que puedo, pero que no tengo un manual y sé que la cago muchas veces y de hecho yo muchas veces lo digo, bueno, ya mi hija ya irá a terapia en un futuro cuando necesite. O sea, quiero decir, porque al final tenemos esa cosa de, ¿no? Estaré haciendo bien o yo ahora, por ejemplo, mi hija va a hacer 14 años, entonces ahora hay muchos temas interesantes y divertidos de los que hablar, ¿no? Y nosotras hablamos mucho, pero claro, yo me planteo situaciones de le estaré dando un buen consejo, ¿sabes? La estaré, no sé, cómo la estaré influyendo en esto que le estoy diciendo respecto, no sé, ¿no? A la sexualidad, a las redes sociales, a cómo se muestra, ¿no? A todo, al cómo va de ocio con sus amigos, ¿no? En fin, o sea, como madre siempre te queda esta cosa de, ay, yo qué sé. Fíjate la culpa, en las madres, que esto es otro gran tema. Fíjate, una persona, Marina, que se hace estas preguntas, ya lo está haciendo muy bien. Ya, también, sí. No es tanto el consejo que das, es cómo estás, hablando de la presencia. Eso es lo más importante. Sí, eso es mucho, también es verdad, porque siento que hay desgraciadamente, no hay muchos entornos en los que no hay ni siquiera esas conversaciones, ¿no? Claro, es que no te falta de información o falta no de tiempo, porque el tiempo se fabrica, ¿no? Sino otras prioridades, quizás. Sí. Y haber sido educados en un entorno en el que te dicen, no tienes tiempo para esto, para esta conversación. Total. Ya se apañará. Yo me tuve que apañar. Y eso se va aprendiendo. Claro. Entonces ahí habría que hacer un cambio de creencias, no tanto por culpabilizar a nadie, sino por tener las ganas de hacer las cosas diferente. Que eso es lo que se está viendo cada vez más. Claro. Total. Bueno, Andrea, pues no sé, yo creo que este cierre que hemos traído al amor me parece súper bonito para esta conversación, la verdad. Sí. Traer el amor en diferentes contextos de nuestra vida nos va a hacer vivir mejor y disfrutar más de la vida. Total, con más plenitud. Me encanta que hemos llegado a cerrar el hemos círculo. Cerrado el círculo. Total. Pues nada, con mucho amor te despido de esta conversación y probablemente haya otra, porque se nos han quedado muchos Hombre, el temazo de las madres, yo sabía que esto podía ser, Este es un temazo, sí. Gracias. A ti por venir. Muchas gracias, Andrea. Chao.